Pues muy buenas tardes a todos. Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy estamos prácticamente nuevamente de manteles largos en estos nuestros lunes de ITRAS. Contamos con la presencia del doctor Gilberto Chávez Orozco con el tema Nuevo Derecho Laboral, los grandes cambios que se están sucediendo en el derecho del trabajo. Doctor, muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Destaco la presencia de nuestra presidenta del Congreso, del Consejo Consultivo del ILTRAS, la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar, a quien también le agradezco el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, sea usted bienvenida. También destacamos la presencia en este panel de nuestro querido y gran amigo, el doctor Arturo Martínez y González. Él es consejero y miembro distinguido del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el ILTRAS, con independencia de muchos otros puestos, pero hoy la entidad convocante y que vio nacer prácticamente también y desarrollarse. Amigos muchos años de nuestra presidenta, el doctor Arturo Martínez y González, amigo también de nuestro ponente, a quien tenemos el gusto y el privilegio de estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Y bueno, antes de iniciar a darle uso de la voz a nuestro ponente, no sé si la doctora Marta quisiera hacer alguna observación. Doctora, por favor. Gracias, doctor Solorio. Solamente congratularme con estas palabras de saludo para el distinguidísimo Gilberto, quien ha aceptado la invitación y que seguramente nos deleitará, como suele hacerlo, con sus extraordinarias exposiciones en una materia que domina a la perfección. Igualmente al queridísimo Arturo por su siempre importante y permanente compañía y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Arturo Martínez y González, ¿algunas palabras que quisiera usted dirigir? No, pues yo no quisiera quitarle mucho el tiempo a Gilberto. Lo único que puedo decir, y se lo digo a todos con mucho cariño, en primer lugar, saludar a Martita, a la cual le tengo un cariño entrañable. Y pues, ¿qué puedo decir del maestro Gilberto Chávez? Gracias, Juan Francisco, por la invitación. El maestro Gilberto Chávez es, como ya dije, el maestro y conferencista más solicitado de México. Con eso les estoy diciendo todo. Entonces, vamos a escucharlo, creo que es muy importante, porque como él dijo, a las 6:15 tiene otro Zoom importante también, y tendrá que salirse un poquito antes, entonces no hay que quitar tiempo, al contrario. Al contrario, muchísimas gracias, doctor. Antes de pasar el uso de la palabra, también nos pidió estar con nosotros nuestro coordinador en la Argentina del ILTRAS, el señor juez Sebastián Copoleta, que está también acompañándonos en el panel. Bien, ahora sí, señor juez, usted bienvenido, Sebastián. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Argentina, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias, Sebastián. Pues ahora sí, sin más, damos la presentación del maestro Gilberto Chávez Orozco. Él es conferencista nacional e internacional, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es abogado postulante en los tribunales laborales de México, es fundador y director de la firma Chávez Campos Abogados S.C., es el director general del Instituto Posgrado en Derecho, presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, coordinador nacional de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es catedrático en distintas universidades del país mexicano y especialista en relaciones laborales. Catedrático, y bueno, pues sin más, no le quitamos más tiempo, es un brevísimo apunte de su larga trayectoria profesional. Le damos
la bienvenida y el micrófono es de usted, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Amable, muchas gracias, doctor Solorio. Agradezco, por supuesto, la generosa invitación del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, especialmente la que usted personalmente me hizo favor de hacerme, cosa que agradezco mucho. Me complace enormemente tener entre nosotros a la doctora Marta Monsalve. Tuve la oportunidad de conocerla y tratarla personalmente, lo cual es un privilegio. Muchas gracias por su presencia, doctora Monsalve. Y pues mi querido amigo, mi sensei, mi maestro, el doctor Arturo Martínez y González, a quien tanto le debo y que en tanto cariño también le tengo. Muchas gracias. Y a todos ustedes de aquí de México, de Latinoamérica, gracias por su presencia. Sebastián Copoleta, también un gusto que desde Argentina esté con nosotros. Muchas gracias. Pues bien, México, después de un letargo de muchos años en los que no ocurría nada legislativamente hablando con las normas laborales, de pronto se ha vuelto un torbellino de reformas que nos generan que los laboristas estemos de nueva cuenta en el lugar que justamente nos corresponde, en un lugar de privilegio, un lugar en el que somos solicitados, somos consultados inclusive por los mismos colegas, y que eso contribuye a que nos posicione o nos reposicione al derecho del trabajo en el justo lugar que le corresponde. Y esto es así porque efectivamente en el año 2017, en febrero 24, Día de la Bandera Mexicana, se publicó en el Diario Oficial una reforma a la Constitución, particularmente al artículo 123, que es el que regula a nivel constitucional las normas que rigen entre los trabajadores y patrones, tanto a los que son del sector privado como a los del sector público en el apartado B. Y esta reforma, vale la pena decirlo, que tiene una razón de ser y conviene apuntarlo para entender el contexto. México es, si no el último, de los últimos que todavía imparte la justicia laboral a través de juntas de conciliación y arbitraje conformadas tripartitamente y colocadas dentro de la esfera del Poder Ejecutivo. Pertenecen al Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, según el fuero que les corresponda. Este aspecto y un vicio que pervirtió las relaciones colectivas de trabajo motivó reclamos exteriores fuera de nuestro país que obligaron precisamente a esta reforma. Esos vicios consisten en que todavía de alguna manera solemos padecer lo que son los contratos colectivos de protección patronal, que son aquellos en donde el sindicato celebra un acuerdo con el empresario, los trabajadores ignoran no solamente el acuerdo, sino por supuesto su contenido y no participan de su evolución. Y esto impide, de acuerdo a la norma mexicana, que cualquier otro sindicato pueda emplazar a huelga a la empresa, a no ser que previamente demande al sindicato, que es el titular del contrato colectivo de trabajo, la pérdida de esa titularidad en su beneficio para poder actuar colectivamente, y todo esto realmente sin el mayor conocimiento de los trabajadores. Pero también por este mismo esquema que nuestra ley laboral mexicana sigue permitiendo que solamente el sindicato, que es el titular de un contrato colectivo, puede empezar a huelga. Cuando una empresa no tiene sindicato, no tiene contrato colectivo de trabajo, mejor dicho, cualquier sindicato, todavía hace algún tiempo, sin previamente acreditar absolutamente ninguna representatividad, ningún trabajador que esté agremiado con ellos, puede demandar la firma de un contrato mediante un emplazamiento a huelga. Y estos emplazamientos a huelga, por muchos sindicatos, realmente no tenían el objetivo de convertirse en contratos colectivos de trabajo que regularan las relaciones laborales, sino obtener algún beneficio económico para efecto de poderse retirar. Estos son los que llamamos nosotros los emplazamientos por extorsión. Estas situaciones fueron observadas tanto por la Organización Internacional del Trabajo en una parte, y posteriormente, cuando México estaba participando en la firma de un tratado internacional, el Tratado Transpacífico, el TTP así conocido, fue reclamado por los países firmantes para que modificara sus normas internas y estos aspectos se modificaran. Finalmente, con la salida de los Estados Unidos de Norteamérica de ese tratado, el mismo se desinfló y ya no tuvo mayor relevancia. Posteriormente, aunque ya se veía venir la necesidad de modificar las normas, posteriormente con la llegada al poder en los Estados Unidos de Donald Trump,
se reforzó la idea de modificar un tratado comercial que México tiene o tenía con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Donald Trump exigió, buscó y logró finalmente que ese tratado se modificara y finalmente se generó un nuevo acuerdo comercial que hoy conocemos como el TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, por las siglas en español. Cada uno de los países lo denomina de acuerdo a su idioma y gusto. Y desde entonces se estaba exigiendo justamente el que las juntas dejaran de pertenecer a los poderes ejecutivos y se generasen nuevas instituciones que impartieran la justicia laboral desde la sede jurisdiccional y que se establecieran mecanismos que impidieran tanto las contrataciones colectivas de protección o los emplazamientos a huelga por extorsión. Se firma finalmente ese tratado, el TEMEC, y posteriormente a su firma, dado que representantes de la Cámara de los Estados Unidos, el Congreso, exigieron que fuera todavía más severo porque en el anterior acuerdo, el TLCAN, no había reglas firmes, efectivas, para sancionar, prevenir y sancionar las violaciones a ese acuerdo. Y entonces, posteriormente, se firmó un protocolo adicional a ese tratado México, Estados Unidos y Canadá, que insertó dentro de su capitulado dos anexos, el anexo 23A y el anexo 31A. El anexo 23A estableció una serie de obligaciones para el Estado mexicano. Dentro de ellas se encontraba justamente el que luego se vino a traducir tanto en la reforma constitucional como en la reforma laboral, de los cuales me referiré más adelante. Y el anexo 31A contiene una serie de sanciones para los estados y particularmente para México, para el caso de incumplimiento a las propias normas del TEMEC. Con este marco, de manera paralela, en México asume el poder Andrés Manuel López Obrador y conjuntamente o de común acuerdo con el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, aceptan la firma de este protocolo adicional y previamente el TEMEC, y entonces se generan las reformas legales laborales. López Obrador llegó al poder en el 2018 y la reforma constitucional al artículo 123 ya estaba promulgada desde el año anterior, febrero 24 del 2017. A pesar de que esa reforma constitucional ordenaba que en el año siguiente se llevaran a cabo las adecuaciones legislativas para la entrada en vigor de las reformas que ahí se establecían, lo cierto es que se tardó poco más de 2 años el legislador secundario y posteriormente, hasta mayo 1 del 2019, el Congreso de la Unión expidió el decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta la reforma a la Constitución del año 2017. Esta reforma a la Constitución y su reforma a la Ley Federal del Trabajo que normó, reguló, reglamentó esa reforma constitucional, es la más importante en México en los últimos 90 años. Debo decirles a ustedes que en México históricamente hemos tenido únicamente 2 leyes federales del trabajo. En 1931 se expidió la primera Ley Federal del Trabajo, previamente se federalizó la justicia laboral que antes estaba diseminada entre los estados, y posteriormente hay una ley de 1970 que es la que hasta hoy nos rige y que ha sido modificada y reformada por este decreto de mayo 1 del 2019. Esta es la reforma más grande porque impone un paradigma y un cambio fundamental en la forma en la que se imparte la justicia laboral. De hecho, fue más allá de lo que se establecía originalmente en las pretensiones de la reconfiguración de la normatividad mexicana, porque, por supuesto, modificó las reglas que rigen la relación colectiva entre trabajadores y sindicatos, los trabajadores individualmente considerados en su proyección colectiva, pero también, como era natural, como era obligado, reformó el procedimiento, configuró uno nuevo, ya me referiré un poquito más adelante a ello, pero igualmente también modificó disposiciones sustantivas, no solamente colectivas, sino algunas individuales, que en su conjunto constituyen la más relevante y la más importante reforma
o implementación de normas desde 1931. Mucho tiempo inclusive las normas laborales y particularmente el artículo 123 constitucional eran prácticamente intocables. Pero ahora se ha venido una vorágine de reformas de las cuales me ocuparé brevemente, para alguna profusamente y algunas otras brevemente, para que ustedes, amigos que no son de México y quienes sí son de México, tengan conocimiento de ellas y alguna profundización de las mismas. Pero ha sido una serie de reformas que antes no estábamos acostumbrados a ellos y que han reconfigurado el modelo de justicia laboral, tanto en su impartición como en las normas sustantivas. Voy a compartir pantalla para apoyarme en algunas láminas. Si yo con mucho gusto al final de esta plática la compartiré a Iltras para que si ellos tienen a bien la comparta con todos ustedes. No tienen ninguna protección y pueden decir lo que ustedes quieran. Aquí aparecen los datos de su servidor a efecto de que si alguien tiene alguna duda, que seguramente surgirán muchas y que me encantaría que así fuera porque ese también es el objetivo, que estoy a sus órdenes para desahogarlas al alcance de mis posibilidades con muchísimo gusto. Gracias, mi querido Juan, mi presidente también del Iltras, muy renombrado y muy reconocido, a quien tengo mucho aprecio, por esa pues muy amable presentación de tu servidor, que denota que somos amigos, que eres mi amigo y que por eso te expresas así bien de tu servidor. Muchas gracias por ello. Bien, ¿qué pasó entonces con esta reforma constitucional? Como lo mencioné, voy a irme un poco rápido porque es muy amplio el material que tengo y son bastantes las láminas que traigo y los temas que quiero tocar. Algunos los iré pasando muy rápidamente, pero quiero darles la mayor cantidad de información posible sin desdoro de la claridad, por supuesto. En febrero de 2017 se publica esta reforma a nuestra Constitución, artículo 123 fundamentalmente, también al 107 que se refiere a la ley de amparo, pero este fue únicamente para adecuar y cambiar el vocablo laudos que en él aparecía como motivantes de un juicio de amparo, para cambiarlos por sentencias, que es lo que ahora se expide, se imparte en los nuevos tribunales laborales. La reforma laboral del 1 de mayo modifica no solamente la Ley Federal del Trabajo, sino también algunas otras leyes. ¿Cuáles fueron los aspectos centrales de esta reforma? Esta es la parte fundamental. Primero, ordena prácticamente, sin decirlo expresamente, pero esa es la consecuencia, la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje. No más juntas de conciliación y arbitraje, y estas van a sobrevivir el tiempo, 4 años se les establece, para que concluyan todos los juicios que estén ventilados ante la misma y que se generan hasta el instante en que inicien en funcionamiento los nuevos tribunales laborales y su instancia conciliatoria previa de paso obligado, que menciono en el segundo punto. Se ordena la creación de una instancia conciliatoria previa y obligada antes de acudir a los tribunales laborales. Que en materia federal, esta instancia conciliatoria previa, aparte de esa función conciliatoria, también tendrá la función de registro de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo. Esto es importante. Hasta antes de la reforma, las autoridades locales, las entidades federativas, los estados de la República, registraban tanto los sindicatos como los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos de competencia local. La federación, los que son de competencia federal, que son aquellos que al Estado le importa mucho tener atención en ellos, como es la industria petroquímica, la industria aérea, la seguridad social, la industria minera, etcétera. A partir de esta reforma, se federalizan todos los sindicatos y todos los contratos colectivos de trabajo y consecuentemente sus reglamentos interiores de trabajo. Se establece, no obstante, esta regla general de que todo el mundo debería de pasar previamente ante una instancia conciliatoria. Hay excepciones. Algunas excepciones tienen razón de ser en la naturaleza de los conflictos que son irreconciliables de una manera previa. Por ejemplo, la titularidad, la detentación de un contrato colectivo, pues es imposible que se concilie porque no se pueden negociar los votos y quien vota son los trabajadores. Ese, algunos aspectos de discriminación, de acoso laboral, de mobbing y algunos más como son los beneficiarios, etcétera, están excluidos de la obligación de transitar por la instancia conciliatoria previa.
Esta disposición aquí en México se cuestionaba porque se decía, bueno, este es un obstáculo al acceso a la justicia que tenemos todos los que habitamos el país. Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, en el artículo 17, consagra esa libertad, ese derecho de acceso a la justicia. Pero también dispone que se privilegiarán en todas las normas los medios alternativos de solución de controversias. Así es de que con ese marco, en esta Ley Federal del Trabajo reformada, se dispone esta instancia conciliatoria que tiene como objetivo evitar que los tribunales se saturen de conflictos y que se resuelva una muy buena parte de ellos ante la instancia conciliatoria. Debo mencionar que en las juntas de conciliación y arbitraje actualmente los juicios son bastante añosos. La gran cantidad de conflictos, la creciente cantidad de acciones laborales que han sobrevenido con el paso del tiempo y que antes no existían, la falta de recursos financieros y por tanto de humanos de las juntas de conciliación y arbitraje motivaron que éstas se fueran rezagando en la impartición de justicia hasta convertirse en una bola de nieve que no tenía salida. Bueno, pues la idea de esta instancia conciliatoria es que con esto se resuelvan en ella la mayor parte de los conflictos. Esta instancia conciliatoria va a pertenecer, eso sí, al Poder Ejecutivo. A nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que se encarga a nivel federal de la conciliación y de las partes contractuales de los sindicatos, se maneja en el Poder Ejecutivo Federal. Y cada entidad federativa tendrá una instancia local que se llamará Centro de Conciliación, que únicamente tendrá como función la de conciliar. La entrada en vigor de este esquema que deja las juntas de lado e incorpora tribunales laborales a cargo de un juez, no a cargo de tres. El tripartismo en la impartición de justicia laboral quedó ya en el pasado y los tribunales laborales impartirán justicia a cargo de un solo juez. Se establece como principio rector de toda esta reforma y de las relaciones colectivas de trabajo, la democracia sindical, la libertad sindical y de negociación colectiva. Aspectos que por primera vez se insertan en nuestro marco jurídico y que tienen una gran relevancia porque tienden precisamente a convertir al trabajador en el centro del derecho laboral, no solamente el individual, sino el colectivo, porque serán los trabajadores quienes a través de su voto personal, libre, secreto y directo, tomarán las decisiones que tengan que ver con sus relaciones colectivas de trabajo. Algo relevante es que también se incorporó la libertad de aportación de cuotas sindicales. Esto significa que los trabajadores pueden comunicar a su patrón que no es su deseo aportar más cuotas sindicales. Y ante ello, el patrón no podrá hacerles el descuento de esta cuota sindical. Este tiene alguna trascendencia importante, vamos, porque los sindicatos, como todo ente jurídico, requieren de recursos financieros para poder sobrevivir, actuar y llevar a cabo pues todo el despliegue de las acciones que un sindicato, una organización gremial que busca el mejoramiento, defensa y protección de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no obstante que subsisten las cláusulas que puedan beneficiar a los sindicatos con aportaciones, con ayudas que se pacten en ese contrato colectivo de trabajo, lo cierto es que las cuotas sindicales ya no van a ser obligatorias siempre y cuando que el trabajador así lo manifieste, el patrón ya no podrá descontarlas. Esto es una novedad que pone de manifiesto el que es el trabajador quien está en el centro de la relación de trabajo y las normas jurídicas laborales. También se establece, como decía yo ya, un nuevo procedimiento laboral de característica oral. Actualmente, todavía ante las juntas, nuestra ley ordena que el procedimiento sea predominantemente oral, pero la verdad es que se ha convertido más en comparecencias, donde se presentan por escrito los argumentos y las manifestaciones y únicamente se ratifican. Y claro, salvo audiencias como la testimonial, pues son presenciales,
la confesional, obviamente como es tal, pero la verdad es que el procedimiento laboral no era oral y hoy se establece un mecanismo donde tiene dos fases. Una fase escrita previamente, donde se incorpora la demanda con pruebas. Esto es importante. Se emplaza al demandado y este contesta también acompañando su demanda, su contestación con pruebas. Hay unas vistas mutuas para que las partes puedan replicar y contrarreplicar, y estas réplicas y contrarréplicas ya forman parte de la litis, lo que antes no, y forman parte de la litis porque la misma ley permite que se ofrezcan pruebas sobre ellas. En estas vistas mutuas que se otorgan, también puede evidentemente existir una reconvención que igual tendrá el mismo proceso, se notificará a la parte actora en el principal demandada en la reconvención para que ésta oportunamente conteste la demanda y se formulen las respectivas réplicas respecto de ello. Hay un cambio importantísimo en el aviso de rescisión. El aviso de rescisión históricamente en México es un aviso que la ley ha establecido como obligación patronal para entregar al trabajador por escrito, donde consten la causa y fecha, las causas y fecha por las cuales le rescinde la relación laboral por causas imputables al trabajador. Esto con el afán de que el trabajador conozca cuáles son las causas de su separación y pueda en consecuencia defenderse de la misma. Sin embargo, en las diferentes etapas de esta norma, pues primero era una norma imperfecta porque no establecía ninguna sanción. Después hubo un cambio radical y se estableció que la falta de entrega del aviso al trabajador por sí misma constituía la presunción de jure de jure, sin prueba en contrario, de que el despido era injustificado. Más adelante se flexibilizó y se dijo, ok, puede ser entregado el aviso al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y a partir de esta reforma, la falta de entrega de este aviso de rescisión genera solamente una presunción juris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Y la prueba en contrario es para que el patrón demandado acredite en el juicio las causas y la fecha por la cual le rescindió al trabajador. Si ustedes observan esta situación, resulta que si el patrón entrega el aviso de rescisión al trabajador, cumple con lo que la norma establece, pues está obligado a acreditar las causas y la fecha de la rescisión. Y si no lo entrega, también, porque de todas maneras está obligado para acreditar que el despido fue justificado. Así es de que en este sentido, la entrega del aviso ha perdido la fuerza que tenía y tendrá otros manejos más bien de orden estratégico. Más aún, si yo contesto la demanda y establezco las causas de rescisión, si al momento del despido yo le entrego al trabajador el aviso de rescisión, obviamente en el juicio estoy circunscrito en mi defensa a únicamente alegar y en su caso acreditar esas causales de rescisión y ninguna otra. En cambio, si no entregué el aviso, viendo la demanda cómo se presenta, puedo configurar mi contestación para establecer las causales de rescisión que más acomoden a mi defensa. Se establece también en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, si ustedes observan, son aspectos que no tenían nada que ver con las razones que motivaron ni la reforma a la Constitución ni la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Fueron ya aspectos adicionales. También se estableció que el trabajador desde el inicio de su relación laboral puede designar, es uno de los requisitos del contrato, quiénes serían sus beneficiarios para el caso de fallecimiento o, aquí en México también, desaparición forzada por un acto delincuencial. Entonces, ustedes saben la situación que padecemos aquí y eso ya se ha tomado con algunas protecciones dentro del derecho del trabajo y esta es una de ellas. El trabajador puede desde entonces designar a sus beneficiarios que serán de los que la misma ley establece, no son libremente. Recordemos que el derecho del trabajo es protector de la clase trabajadora y que en ese sentido también es protector de la familia del trabajador y por tanto esta designación de beneficiarios no es con una libertad absoluta, sino de aquellos que la ley establece que pueden ser beneficiarios, padres, hijos, dependientes económicos, etcétera. Estableció algo muy relevante. Aquí en México, tristemente, las trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar
pues no existía obligación de afiliarlos ante el Seguro Social. Desde tiempo atrás se definió cuando se estableció el Seguro Social de carácter obligatorio, viendo que las casas, las amas de casa difícilmente podían afiliar a alguien y quizás eso impactaría que al tener que pagar cuotas sobre patronales, manejar impuestos sobre la renta, afectaría la fuente de trabajo, la demanda de servicios de los trabajadores del hogar, y se estableció en alguna disposición transitoria que hasta que no se emitiera un reglamento que regulara las relaciones ante el Seguro Social de las trabajadoras del hogar, no se haría obligatoria esta inscripción a ellas. Bueno, pues a partir de esta reforma eso ya no es así, es obligatorio, aun cuando hay un artículo transitorio que establece también alguna temporalidad para que esto entre en vigor, por una tesis muy relevante de la Corte que también definió que ellas tenían derechos humanos y dentro de ellos a esta afiliación ante el Seguro Social. Se establece algo importante. Derivado de estos contratos de protección, blancos o sin actividad, como muchos le denominan, no activos, pues hay muchísimos contratos colectivos que no tienen movimiento, que no tienen representatividad auténtica de los trabajadores. Y se dispuso una figura que le llamaron legitimación y que consiste en que todos los contratos colectivos de trabajo vigentes al momento de la entrada en vigor de la reforma deben ser legitimados en un plazo máximo de 4 años. ¿Bajo sanción de qué? En caso de no hacerlo, el contrato se dará por terminado y se archivaría en definitiva. ¿En qué consiste esta legitimación? En que se debe llevar a cabo una consulta hacia los trabajadores para que estos expresen su voluntad de aceptar o rechazar, son las únicas dos opciones, el contrato colectivo de trabajo. Para ello, evidentemente, los trabajadores deben de formular su voto personal, libre, secreto y directo. Y esta legitimación la organiza, la lleva a cabo de manera relevante el propio sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. No así el patrón, que solamente tiene la obligación de expedir a sus trabajadores el contrato colectivo de trabajo, fijar las convocatorias para esta consulta a los trabajadores en los lugares que se establezcan, y debe de ser supervisada esta legitimación por las autoridades del trabajo para que constaten que efectivamente el proceso fue llevado a cabo de manera adecuada, limpia, pulcra y cumpliendo con los principios que hoy informan este procedimiento laboral. Recientemente tuvimos hace unas 3 semanas un evento importante donde una de las empresas armadoras de autos, la General Motors, tuvo un recuento muy importante con un número significativo de trabajadores que finalmente, dije recuento, más bien es una consulta, que finalmente en la consulta la mayoría de los trabajadores determinó no estar de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué significó esto? Que el contrato colectivo de trabajo, una vez que esta determinación cause definitividad, porque puede ser que haya algunas impugnaciones administrativas y hasta jurisdiccionales, una vez que cause definitividad, el contrato colectivo deja de tener existencia y consecuentemente la empresa queda sin contrato colectivo de trabajo y lógicamente por ende pues también sin un sindicato que sea titular de ningún contrato colectivo de trabajo. Y el camino a recorrer en ese tenor pues es todavía de mucho por andar y mucho por escribir, porque evidentemente habrá sindicatos, bueno, puede ser el caso que los trabajadores digan no queremos ya ningún sindicato, puede ser también que algún otro sindicato aglutine a los trabajadores y pueda emplazar a huelga por firma de un contrato colectivo de trabajo nuevo, en cuyo caso ese sindicato que pretenda la firma de un contrato colectivo de trabajo nuevo debe acreditar lo que la ley llama ahora también representatividad. ¿Y qué consiste? En que debe de acreditar previamente que aglutina a cuando menos el 30% de los trabajadores de la fuente de empleo. Así es de que con estas medidas se buscó efectivamente el suprimir estas prácticas de los contratos de protección y los emplazamientos por extorsión. Hay mucho por escribir y mucho por decir sobre estos temas, porque hay quienes habilidosamente afirman que, bueno, la verdad es que los contratos colectivos de protección van a entrar por la puerta de atrás, porque hay muchos huecos que la ley generó y que no están previstos y que no es el espacio por la brevedad del tiempo
la oportunidad suficiente para comentarlo, pero que vale la pena apuntar que sí hay ahí todavía muchas cosas por definir. Por ejemplo, el sindicato que era titular, que aun cuando no se vota al sindicato, sino que se vota el contrato, bueno, pues el efecto entre el sindicato es el mismo. Si se aprueba el contrato, el sindicato se mantiene. Y si el contrato se rechaza, el sindicato cesa en su función de titular de un contrato que ya no existe. ¿Qué pasará con ese número de agremiados que tiene este sindicato, como quiera que sea, si con ello puede ahora volver a emplazar a huelga por firma, teniendo cuando menos el 30% de esa representatividad? Obviamente los trabajadores también pueden constituir un nuevo sindicato de empresa, que es lo que por ahí se está gestando, y hay variantes todavía, reitero, que están por definir. Pero esto es un tema muy interesante que todavía estamos escribiendo, es decir, el nuevo derecho laboral mexicano sigue todavía con hojas en blanco que se están escribiendo día con día. El voto personal, libre, secreto y directo, particularmente en lo que son las elecciones de la directiva. Personal quiere decir que es de cada quien por sí mismo. Libre, evidentemente, significa que sin que haya ninguna influencia externa. Secreto, esto es importante. Los recuentos, las votaciones de los trabajadores se van a cabo de manera pública. Y entonces el sindicato que estaba ahí frente, pues podía estar presionando, el sindicato que detentaba, el sindicato que era titular, y había ahí aspectos que impedían un desarrollo armónico, hasta que vino también una tesis de un tribunal colegiado que luego avaló la Corte y que se estableció que este voto debe ser secreto, como se hace en las elecciones presidenciales que todo el mundo tenemos en el país de alguna manera. Y directo, esto es relevante porque significa que no puede ser a través de delegados, no puede ser tampoco a través de apoderados, tiene que ser, por así decirlo, personalmente y en persona. Eso es lo que significa. Y esa es la intención de esta reforma. También se establece, con aspectos adicionales, que son nulos los actos jurídicos simulados que incluyan relaciones laborales. Ya mencionaba yo la falta de aviso de rescisión. Voy a brincarme algunas láminas porque si no, no voy a llegar nunca a donde debo de estar con ustedes. Hay otras obligaciones. Esta es la parte fundamental de nuestra reforma a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo. Cesan las juntas de conciliación, se crean nuevos tribunales laborales a cargo de un solo juez, dependientes de los poderes judiciales, federal y local, respectivamente, según el fuero, con una instancia conciliatoria de paso obligado. No se pueden brincar ese paso más que los que están exceptuados, y que en materia federal el centro encargado de esa conciliación también debe de ocuparse del depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo. Hay otras reformas desde entonces para acá, aunque no son tan llamativas, que por supuesto son significativas y son importantes. Miren, nada más para mencionarles a ustedes. Después de aquella reforma de mayo 1 del 2019, Día del Trabajo en México, el 4 de junio de ese mismo año, fíjense ustedes, desde el 1 de mayo del 2019 a la fecha, ha habido varias reformas muy relevantes. El 4 de junio de 2019 se publicó también la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que establecen el derecho a suspender, o más bien la generación de la consecuencia de la suspensión de la relación de trabajo cuando el Seguro Social, institución de seguridad social para los trabajadores del apartado A, los del sector privado, apartado de 123 de la Constitución, cuando este instituto les otorgue licencias a los padres para ausentarse a sus labores cuando tengan hijos de hasta 16 años de edad que hayan sido diagnosticados por el instituto con algún cáncer de cualquier tipo y que requieran, por supuesto, cuidados de atención. Esto es algo nuevo que se estableció a partir de esta reforma del 2019. El 2 de julio del 2019 también se publicó otra reforma en materia de menores de edad y de trabajadores del hogar. Se hicieron algunas adecuaciones legislativas. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo cambió su denominación para agregar la palabra adolescentes cuando se refiere a los menores de 15 años de edad, para armonizar esa denominación con las normas internacionales. Y se adecuaron también, hay algunas disposiciones para aplicar un lenguaje incluyente. Yo no estoy muy convencido de ello, pero bueno, finalmente empieza el legislador
a ya no hablar del patrón o la patrona o el trabajador o la trabajadora, sino utilizar la persona empleadora y la persona trabajadora. También sustituyó la denominación que teníamos anteriormente de servicio doméstico en la ley para cambiarla por la de trabajador o trabajo del hogar. Y esta petición de los grupos de trabajadoras del hogar en México que estimaban que la denominación de servicio doméstico era indigna y que no era favorable a su persona, y por tanto se atendió esa solicitud y se cambió la denominación por trabajo del hogar. Pero lo que sí fue relevante es que en esas disposiciones derivadas de esta reforma se reguló de una manera más amplia y precisa el trabajo del hogar. Se estableció sus horarios, que estaban bastante deficientemente establecidos porque prestaban a que las trabajadoras del hogar laboraran, decía 9 horas máximo, con un descanso de 3 horas. Y se oye muy bien, pero laborar 9 con un descanso intermedio, corrijo, claro, de 3 horas, pues implica 12 horas de labores. ¿Y qué pasa con las otras 12? Pues entonces también serían laborables. Entonces, bueno, aquí ya se corrige y se establece que ellas también tienen derecho a gozar de ese descanso nocturno, entre otras disposiciones que es una reforma inacabada que tiende todavía a perfeccionarse porque hay muchas cosas por ahí que debe decir. Y bueno, tenemos 2 reformas fundamentales, relevantes. El 11 de enero del 2021, fíjense nada más, en 2 años, reitero, de mayo 1 del 2019 a abril del 21, se han generado reformas importantes. El 11 de enero se publica de este año la reforma para incluir el teletrabajo. Y de teletrabajo, esto es consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, que obligó a la incursión necesaria de las tecnologías de la información y de la comunicación, y que estableció la regulación, que también es en un principio básica, elemental, como un primer acercamiento y con algunas deficiencias, pero que ya la establece como tal. Antes se consideraba como trabajo a domicilio, lo cual por supuesto no encajaba en ello, y se definen ahí algunos aspectos que tengo aquí muchas láminas sobre ello, que no va a dar tiempo de platicarlas, pero que las voy a dejar, donde se establece, por supuesto, que el patrón debe de otorgarle al teletrabajador los insumos necesarios, que éste debe de tener el derecho a la desconexión digital, a la privacidad, específicamente cuando se presta el trabajo en el domicilio, no se puede estar vigilando al trabajador, el derecho que tiene el trabajador de que lo que consume de energía eléctrica, de internet, sea cubierto por el patrón, no se establecen las bases para establecer los montos de ellos, y en el trabajo, en la modalidad de trabajo parcial, cuando algunos días labora de manera presencial el trabajador y otros a distancia, se establece que deberá ser cuando menos un 40% de lo que son sus jornadas, el tiempo que el trabajador labore mediante la modalidad de teletrabajo, para que éste se considere como tal y que sea regulado por las normas que establecen este teletrabajo. Establece, por supuesto, el derecho a la reversión, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo. Si se migró de una a otra y el regreso en consecuencia es un derecho del trabajador. Son diferentes, son algunas que recuerdo en este momento, y tengo más aquí que les quiero comentar. Y bueno, la última, que no es muchísimo menos relevante, el 23 de abril del 2021 se publicó también en el Diario Oficial de la Federación, que es el órgano oficial del gobierno mexicano para hacer las comunicaciones de todo tipo oficiales, y dentro de ellos las leyes, los decretos, los reglamentos y toda norma que regule nuestra relación laboral. Se estableció la subcontratación, se modificó de manera sustancial el trabajo en modalidad de subcontratación para establecer diferentes aspectos. Primero, déjame ver si tengo por aquí algo sobre ello. Bueno, primero, lo que estableció fue prohibir, en principio, la subcontratación, entendiendo esta como el que una persona proporcione o ponga a disposición de otra trabajadores propios. ¿Por qué esta disposición? Bueno, en México las empresas proveedoras de personal crecieron de una manera desbordada, y siendo una herramienta importante, estratégica de desarrollo para las empresas, se incurrió en abusos.
Y entonces alguien dijo, bueno, pues si yo tengo un trabajador en una empresa que no es la que es el patrón auténtico, en primer lugar, no le voy a dar las prestaciones que yo otorgo, porque su patrón será otro. En segundo lugar, si este es despedido, no me reclama a mí, demandará a su patrón. Los comités colectivos serán con su patrón, que es una empresa proveedora de personal. Y algo muy relevante, que fue un vicio fundamental. Si yo no tengo a los trabajadores directamente en mi nómina, no estoy obligado a pagarles reparto de utilidades. En México todavía subsiste el reparto de utilidades como un derecho establecido en el propio artículo 123 de la Constitución, que establece que una Comisión Nacional Mixta definirá los montos de la base gravable de las empresas que deben ser aplicados para distribuirlo entre los trabajadores. Esta comisión dedicada a ello estableció en septiembre pasado que sería un 10%. Bueno, lo que pasó con todo esto es que las empresas proveedoras de personal, evidentemente lo que generaban es que la empresa que recibía los servicios, pues no tuviera que pagar utilidades porque no tenía trabajadores a su servicio. Estas empresas proveedoras de personal tampoco estaban registrando a sus trabajadores ante el Seguro Social con los salarios que verdaderamente a esto les correspondía. Había un subregistro ante el Seguro que recibía menos cuotas obrero patronales al sistema de ahorro para el retiro, también al Infonavit, que es nuestro instituto del Fondo para la Habitación de los Trabajadores, y entonces había un hueco en las finanzas de estas instituciones, porque no recibían lo que les correspondía, pero estaban obligadas a proporcionar los mismos servicios. El Seguro Social, por ejemplo, tendría que seguir obligado a dar servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, aun cuando recibieran menos por el subregistro salarial de los trabajadores de las proveedoras de servicios ante ese instituto. Pero peor aún, todavía hubo algunas empresas que omitían la inscripción de los trabajadores ante el Seguro Social y con mayor razón se generó ese hueco en las finanzas del Seguro Social. Con ello igualmente, al no tener a los trabajadores registrados ante el Seguro Social, no había un trabajo formal y por tanto tampoco había retención y entero de impuestos sobre productos del trabajo a la hacienda pública. Y cuando una empresa que contrata a una subcontratista o proveedora de personal le paga sus honorarios, el impuesto sobre el valor agregado que le cubre la empresa proveedora empezó a caer en el vicio de tampoco enterarlo a las autoridades hacendarias. Y hubo entonces ahí ese enorme hueco en las haciendas públicas, en la hacienda pública, en el fisco, que generó, según las menciones oficiales, pues un hueco de 600,000 millones de pesos. Se dijo que había 4,600,000 trabajadores en este régimen de subcontratación. Como consecuencia de ello, en consecuencia, se dispone justamente lo que he mencionado yo, se prohíbe esa subcontratación. Aquí está el texto de la ley, se prohíbe esa subcontratación, pero en el artículo siguiente nos dicen que se permite una cierta modalidad de subcontratación, que es la de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, que no sean parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre que la empresa esté registrada en el padrón público, que a tal efecto también la ley ordena. La ley ordenó que se creara un registro público de empresas prestadoras de servicios especializados, obras especializadas, las empresas con las que alguien contratara deben de estar registradas en ello, bajo pena de que, si se llevan a cabo contrataciones de las prohibidas por la ley, la consecuencia son multas que llegan hasta 50,000 unidades de medida y actuación, que es un factor de cómputo de aspectos legales, sanciones en este caso, que son bastante severos y que llegan a alguna cantidad bastante respetable. No tengo el dato en este momento. Pero aparte de ello, algo muy grave, también se modificó el Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación estableció en el artículo 108 que también formaban parte de las faltas que ahí regulaba, otra vez y cuáles, el que se utilizara este tipo de subcontratación prohibida. ¿Y qué es lo que establece este Código Fiscal de la Federación? Dentro de su marco general, que quienes estén dentro de ese listado que realiza, incluida ahora esta circunstancia de llevar a cabo estas actividades,
comete el delito de defraudación fiscal agravada, que aparte de generar sanciones de un 50% más en la parte económica, que también hay multas, pues genera una prisión preventiva oficiosa porque esto se equipara a una delincuencia organizada. En fin, una serie de sanciones severas, intimidatorias, que por supuesto, pues entonces el patrón lo que busca no es caer en riesgo en estas circunstancias y evitar estas posibilidades de que vaya a ser acusado, sancionado por incurrir en este tipo de subcontratación. Y este hecho de que los patrones digan, para mí me es bastante riesgoso y gravoso el que yo pueda celebrar una subcontratación que pueda estar prohibida por la ley, prefiero mejor celebrar contrato como si fuera una subcontratación regulada por la ley. Y las empresas proveedoras de personal, muchas de ellas que no tienen nada que ver con este esquema, igual tuvieron que constituirse como empresas prestadoras de servicios, registrarse en este registro y constituirse como tales. Y en consecuencia este registro que ahora dice que tiene 120,000 empresas, pues muchísimas de ellas ciertamente no son auténticamente empresas prestadoras de servicios profesionales, perdón, subcontratación de lo que regula la ley. De lo que aquí se ha generado un gran debate es qué es lo que es fundamental para que no se incurra en esta subcontratación prohibida. Y el punto estriba en el desentrañar el contenido, alcance de estos artículos 12 y 13, entre algunos otros. El artículo 12 nos dice, queda prohibida la subcontratación. Y es que una persona física o moral proporcione a otra trabajadores propios en su beneficio, en beneficio de la que recibe. Y abajo nos dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución, ya no habla de trabajadores, pero dice de personal, pues no puede ser de otra manera. Bueno, no se puede llevar a cabo servicios si no hay trabajadores, es algo natural. Pero, ¿qué es lo que se requiere entonces para que haya subcontratación? Que no formen parte ni del objeto social ni de la actividad económica preponderante, que sean servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Bueno, su servidor y muchos de los que nos hemos dedicado a estudiar esto, opinamos que lo que se requiere es que se proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. De manera que si en un contrato no se proporciona como consecuencia de él, no se proporciona ni se pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, no es una subcontratación regulada por la Ley Federal del Trabajo. Y ya no tendría por qué estar viendo si es especializada, si no es especializada, si coincide o no con el objeto social o con la actividad económica preponderante. Esa es la realidad. Lamentablemente, las autoridades del trabajo han generado confusión porque han emitido algunas opiniones que no son ortodoxas, que no son acordes ni con la razón de ser que motivó esta reforma, ni con el texto de la iniciativa que se acompañó como exposición de motivos, ni con el texto mismo de la ley. Y eso ha provocado un caos total. Estamos todavía con el Jesús en la boca. Esta reforma entró en vigor el día 24 de abril, pero algunas disposiciones de la misma que ayudaban o generaban las condiciones para que las empresas prestadoras y recipiendarias de estos recibos, de estos servicios, perdón, se regularizaran, dio un plazo de 3 meses. Postergó la entrada en vigor de esas disposiciones 3 meses, que fueron totalmente insuficientes, porque muchas empresas lo que buscaron fue modificar su estructura orgánica, modificar su objeto social, y no les alcanzaron 3 meses para ello. Algunas otras tuvieron que modificar su actividad, y no alcanzaron los 3 meses, y se dio otro mes. Y ese otro mes se tuvo que reformar la parte transitoria de esa disposición, de esas disposiciones, para ampliarlo a fin de que tuvieran un lapso hasta el 31 de agosto. Esto significa que desde el día 1 de septiembre de este mes, pues, ya todo el texto de la reforma en esta parte de la subcontratación tiene vigencia absoluta. Y ya, por supuesto, las autoridades del trabajo, las autoridades fiscales, las autoridades del Seguro Social, pues estarán facultadas para estar supervisando, inspeccionando y sancionando a quienes incumplan con estas disposiciones. Pues perdón por la prisa y la carrera, pero si no, pues no hablo de las reformas. El contrato tiene que estar por escrito,
tiene que establecer el número aproximado de trabajadores. Son una serie de requisitos que, pues con mucho respeto, generan una sobreregulación de lo que es una figura que podría, creo yo, ordenarse de una manera diferente. En fin, pues con esto concluyo la carrera de las palabras para poderme ajustar al tiempo conseguido. Si hay preguntas, con mucho gusto, tengo todavía algunos minutos, mi querido doctor, y un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Chávez. Sí, vamos a no emitir comentarios y mejor pasamos a las preguntas que ya su público está haciendo. Comenta nuestro amigo el doctor Alfonso Rodríguez Arana, la designación de beneficiarios en el contrato de trabajo evita tener que agotar el procedimiento previsto por la ley para los causavientes del decuyus. ¿Esa designación de beneficiarios tiene alguna relevancia si la muerte del trabajador ocurre por causa natural? Y tercera suposición, ¿qué impacto tiene el cambio del 784 de la Ley Federal de Trabajo en cuanto a que la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho? Ahí me parece ya fueron dos preguntas. Sí, como no, con mucho gusto. Un saludo muy afectuoso a mi amigo Alfonso Rodríguez Arana, que gentilmente nos escucha en este espacio. A ver, la designación de beneficiarios, hay disputa, mi querido Alfonso, sobre si esto sustituye el procedimiento que establece el artículo 503 y relativos de la Ley Federal del Trabajo. Hay quien dice que sí y hay quien opina que no. Yo creo que hay que también dar el espacio suficiente para que quienes, no habiendo sido designados en el contrato inicial, que puede ser de mucho tiempo entre la fecha en la que se celebra respecto de la fecha en la que ocurra el evento y que como consecuencia de ello cambien las condiciones, tienen también derecho a participar en una etapa, yo digo, controversial, donde ellos también hagan valer su derecho, se les escuche y puedan argumentar o la nulidad de la designación o la falsedad del documento o que a lo mejor nació alguien después de que se haya hecho la designación. Yo creo que esto facilita el procedimiento, pero que no lo sustituye. Y respecto de que haya sido por un evento no relacionado con el trabajo, pues mira, los derechos, al margen de la causa que motive el fallecimiento o la desaparición del trabajador, los derechos laborales se manejan en base a las normas laborales y no en base a las normas civiles, eso es en México. Y como consecuencia de ello, quienes sean beneficiarios laborales, bien sea porque fueron designados y pasaron el tránsito del procedimiento para ser designados legalmente como tales, o porque en el procedimiento así se designó, serán ellos los titulares de todos los derechos del trabajador, todos los derechos legales, sueldos, vacaciones, indemnizaciones y lo que sea necesario. Y respecto de los derechos que luego establecen los contratos colectivos de trabajo o los estatutos sindicales, como algún seguro sindical, alguna cuestión, yo creo que eso habría que estar ya a las normas que establezca el contrato colectivo o los estatutos sindicales, porque eso ya son normas específicas que no están regulando lo que son las prestaciones legales que son las que establece aquí la ley. Yo creo que finalmente sí serían ellos mismos. La segunda pregunta tiene mucha importancia, mi querido Alfonso, y todos los amigos que nos escuchan, porque pareciera que la negativa del despido y el ofrecimiento del trabajo hacia el trabajador dejó ya sin esencia, sin materia ni razón de ser el ofrecimiento del trabajo. Y yo creo que no es así. El ofrecimiento del trabajo por disposición legal no exime al patrón de probar su dicho. Y esto significa que no se invierte en la carga de la prueba al trabajador bajo la idea de que se genere una buena fe ante la oferta del empleo hecha en los mismos términos y condiciones. Pero puede tener muchas consecuencias un ofrecimiento del trabajo. Veamos, si el trabajador te mandó reinstalación y el patrón le ofrece el trabajo y no hay controversia en las condiciones, creo que ahí la Junta, directamente sin vista a la parte actora, debería de fijar fecha para la reinstalación porque es la acción principal ejercitada. Es la prestación fundamental que como pretensión ha formulado el trabajador. Es prácticamente una aceptación a esa pretensión y debería en consecuencia generarse esa fecha de reinstalación. Pero independientemente de ello, creo que si el trabajador rechaza la oferta de trabajo, finalmente puede haber también un corte al posible cómputo de salarios vencidos, porque ya no será imputable al patrón
el que se generen, dado que él ha ofertado el trabajo y ha sido el trabajador quien lo ha rechazado. Y una tercera opción sería que el trabajador lo rechazara. Y ahí tenemos jurisprudencia en México que establece que cuando un trabajador demanda reinstalación y rechaza la oferta de trabajo que se le formule, está prácticamente rehusando o renunciando a la pretensión principal ejercitada, y esto podría derivar en que esa prestación principal pues ya no tuviera razón de ser, que no fuera ni siquiera motivo de pronunciamiento en la sentencia, pero si acaso lo fuera, sería únicamente para decretar que ante el rechazo del trabajador de su pretensión inicial formulada, pues la misma queda sin materia. Son algunas que se me ocurren ahorita, y creo que en esa consecuencia sí hay consecuencias, sí hay trascendencia, valga la redundancia, respecto del ofrecimiento del trabajo. No es únicamente la clásica que todavía teníamos y está disputable si sigue o no vigente ante las juntas, de que se invierta la carga de la prueba. No se invierte en la carga probatoria, pero hay temas que todavía generan el ofrecimiento del trabajo. Muchas gracias, querido doctor. Nos pregunta Sandra Ramírez, si podría hablarnos un poco más acerca del sindicato empresa, la nueva tendencia que ha mencionado en el desarrollo de su ponencia. Bueno, lo que ocurre es que en este caso que tenemos tan sintomático y paradigmático de la ley de motos en Silao, Guanajuato, derivado de la consulta a los trabajadores respecto de la aceptación o rechazo a su contrato colectivo de trabajo, el contrato, la consecuencia es que se dé por terminado. Claro, todavía falta el pronunciamiento de la autoridad y después las inconformidades, y contra su determinación, pues seguramente habrá algunos conflictos jurisdiccionales, pero al final de cuentas, la consecuencia será que se quede sin contrato. No existiendo contrato, los propios trabajadores, como en ese caso lo han estado externando, tienen la libertad y por supuesto la posibilidad de constituirse como un sindicato, que creo que ahí en ese supuesto ya tienen hasta el registro sindical, o agremiarse a alguno otro, y llevar a cabo el emplazamiento a huelga por firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo previo el acreditamiento de la representatividad de cuando menos el 30% para poder reclamar esta firma de contrato. Sí hay, es un caso, pero no es el único. También, por supuesto, esto puede generar que uno, que decía yo, que los trabajadores ya no quieren sindicato, que haya pluralidad de sindicatos, que es también otra cuestión que se puede generar, la atomización de los sindicatos. Entonces, hay todavía variantes y por eso decía yo, hay páginas todavía por escribir aquí donde la imaginación incluso no alcanza a la creatividad que la realidad nos puede mostrar. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Y bueno, doctor, sabemos de su compromiso ya en unos minutos. El Facebook ahí nos falló un poco el diluvio en la Ciudad de México. En algunas partes de la ciudad hay lluvias torrenciales y tuvimos una transmisión en el Facebook intermitente, pero a toda la comunidad IRTRAS la grabación estará como la de todos los autores que nos dan su autorización con esa generosidad que los caracteriza, para la página del IRTRAS en unos días. Estarán viendo ya esta ponencia sin interrupción alguna. Me parece que los que estuvimos en el Facebook no tuvimos ningún problema, fue claro. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Gilberto Chávez Orozco, quien seguramente también por acá estará en nuestro segundo gran congreso mundial que llevaremos las 2 semanas de febrero. Nos volvimos locos en el IRTRAS, estaba del 14 al 19, pero esa mente maestra que es la doctora Marta Monsalve y que está atrás de nosotros, cuidándonos y vigilándonos, ha dado ya la instrucción de que lo hagamos en 2 semanas y así va a desarrollarse. Muy pronto tendrán ya esa noticia. Bien, doctor Arturo Martínez y González, ¿algo que apuntar? No, nada más felicitar a Gilberto por esa, pues dio un panorama bastante amplio en tan corto tiempo. La verdad, esa capacidad de síntesis que tiene el maestro Chávez Orozco es envidiable, pero más envidiable todavía son sus conocimientos. Felicidades. Doctora Marta Monsalve.
felicitar al doctor Chávez Orozco por esa magistral síntesis condensada pero clarísima que nos ha hecho de la reforma, que nos ha dado un panorama muy amplio. Hay ahí unos aspectos que seguramente podrán ser materia de posteriores debates que yo me permitiría adelantar. Por ejemplo, eso del pago voluntario de las cuotas sindicales, eso es un gran avance, porque el poderío económico de las organizaciones sindicales no puede basarse en la obligatoriedad de los aportes. Debe ganarse la fortaleza precisamente a base de los servicios que le prestan a sus afiliados. Y con respecto a la subcontratación o tercerización, como nosotros la conocemos en mi país, es decir, estoy plenamente de acuerdo con él en que se han cometido muchos abusos, pero a mí me parece que de todas maneras todo lo que esté de espaldas a la modernidad, a lo que estamos viendo en el mundo, no sé qué tanto dificulte la generación de empleo, la generación de riqueza, que llame a la inversión extranjera y que por el contrario la ahuyente. Entonces, sí, yo estoy plenamente de acuerdo en la vigilancia y control de los derechos de los trabajadores, pero el temor a que precisamente cuando lo único que necesitamos es trabajar, trabajar y trabajar para esta recuperación económica con base en la pandemia. Y recuerdo la frase del maestro Néstor de Buen Lozano: la demasiada protección es causa de desprotección. Entonces cobijan tanto a la gente que lo que hacen es que los inversionistas y los que generan trabajo salgan corriendo y digan, no, aquí a esto no le jalo. Esos breves comentarios únicamente. Oh, mi querida Marta, pues muchísimas gracias a la doctora Marta Monsalve, presidenta de la Junta del Consejo Consultivo del IRETRAS, nuestro título de nuestro segundo congreso, que seguramente estos temas tendremos desde nuestro segundo gran congreso mundial, será el antes y el después de los hechos que dividieron la historia del mundo. Así lo consideramos, la Revolución 4.0 y el COVID-19, sus efectos en el derecho laboral y de la seguridad social. Señor juez Sebastián Copoleta, desde la Argentina, nuestra hermana república, el señor juez nos hace el gran favor de ser nuestro coordinador por allá. Algunas apreciaciones finales, todavía un par de minutos. Sí, yo quiero respetar mucho el tiempo de todos, pero principalmente agradecerle al señor Chávez Orozco porque en muy poco tiempo me ha instruido de este panorama de la reforma mexicana, que tengo un listado de puntos interesantes que preguntar. Solamente por el respeto del tiempo señalo dos y hago una pregunta. Con respecto al señalamiento, le comento que aquí en Argentina nosotros diferenciamos entre la intermediación y la subcontratación. Así que ahí, en lo que ustedes puso, nosotros en realidad vemos dos situaciones diferentes y las regulamos distinto. Pero sí, si usted me permite 2 minutos, quisiera hacerle una pregunta porque me resulta interesante, al igual que la doctora Monsalve, el tema de la posibilidad de la persona que trabaja de liberarse del pago de la cuota sindical. La pregunta es, ¿está prevista algún tipo de cuota de solidaridad? O sea, aquellas personas que no quieren pagar, que tengan que pagar a sí mismo igual por un tiempo limitado o algo así, porque son personas que se están beneficiando del acuerdo colectivo, pero que no quieren aportar. Esa es mi pregunta y muchas gracias nuevamente por su aporte. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Por supuesto, agradezco a todos ustedes su atención y su gentileza. Gracias, doctora Monsalve, muy generosa siempre. Mi querido doctor Arturo Martínez González, muy agradecido siempre. Gracias, mi querido doctor Solorio. Y con mucho gusto, Copoleta. Fíjese que no, la obligación es una cosa curiosa, porque la primera obligación de un agremiado a una organización sindical, social o de lo que usted quiera, es aportar cuotas.
Y aquí lo que se establece es el derecho que tiene el trabajador, es decir, no aporto cuotas. ¿A qué obliga esto? A que los sindicatos tengan que estar desarrollando una actividad que enamore, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores, para que ellos digan, este sindicato es auténticamente representativo mío y moralmente me siento obligado a pagar las cuotas, ya no solamente por la pertenencia al sindicato. Aunque no sea sindicalizado, existe el principio de no discriminación y por tanto será beneficiario de los derechos que deriven del contrato colectivo, y aun cuando siendo sindicalizado no pague cuotas de acuerdo a esto, también tendría derecho a ello. Los sindicatos tienen que ponerse las pilas, esa es la realidad con esto. Muchísimas gracias, doctor Gilberto. Ya estamos cerrando. Es un tema súper interesante. Les prometemos generar la segunda parte, si es que así nos lo hacen saber en nuestros comentarios. Qué peligroso porque yo creo que aquí está expuesto el patrón. Si el sindicato no tiene las cuotas de los trabajadores, aguas, patrones. A mí me toca la labor de defenderlos, principalmente a ellos, y yo veo venir por ahí un tema que no es el de hoy. Muchísimas gracias, sobre todo a usted, al que está detrás de estos monitores, dándonos su tiempo, ya cansados también de esta parte virtual, pero que la necesidad nos hace seguir por acá. Que tengan todos una excelente tarde, mucho éxito en su siguiente proyecto, doctor Gilberto Chávez, doctora González. Gracias a todos, doctora Marta Monsalve y Sebastián Copoleta. Muchas gracias. Con ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A sus órdenes.